Bueno, está el querido Hugo Magonza, que ha estado escuchando toda esta lata para charlar un poco con él y que nos cuente realmente cómo está la situación en la Argentina, si este modelo económico que por lo menos tiene menos inflación puede llegar a estabilizar el asunto, o si estamos siempre con el mismo problema, ¿no? Hugo, un abrazo gigante, te saludamos aquí una vez más en Rivadavia. Willy Cohen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que la situación no es muy distinta a la que veníamos hablando y anticipando hace una década que venimos hablando sobre este tema y veníamos diciendo, miren, esto va a pasar, y la gente en realidad no cree que va a pasar porque el sistema de salud siguió dando servicios. De hecho, en la propia pandemia, la preocupación por el sistema sanitario estaba en el orden del 6 líneas de preocupación sobre las 10 líneas más importantes. O sea, ni siquiera en pandemia la gente estaba preocupada por la salud, porque eso quiere decir básicamente que el sistema todavía estaba respondiendo. Ahora, durante mucho tiempo vos haces las cosas mal y lo más probable es que no te vaya bien, te tiene que ir mal. Y el sistema de salud argentino tuvo a lo largo de los últimos 20, 25 años un proceso en el que decidió no tomar decisiones, por ejemplo, y dejar todo lo que era la puja del modelo sanitario en forma liberada, para que en el medio de un sistema todo el mundo discutiera a ver cuál era su parte. Y eso es el abandono del Estado de lo que son las políticas de rectoría y las políticas públicas. Lo vinimos diciendo muchas veces, y las veces que intervino, a lo largo de estos, más de 25, 26 años, lo que hizo fue intervenir para peor. En el caso de la medicina privada, tomó la decisión de introducirse en el sistema a través de primero una ley del PMO en el año 96, y después de la ley de regulación en el año 2012, donde obligó a las personas que venían pagando, como vos, desde hace 40 años, ponele, le obligó a asumir las enfermedades de las personas que nunca habían aportado en el sistema. Y después no se le ocurrió mejor cosa que regularle los precios. Entonces, vos por un lado tenías la inclusión dentro del sistema de un montón de personas con patologías preexistentes, normalmente muy costosas. Por otro lado, obligatoriamente las tenías que tomar, no le podías cobrar una supracuota extraordinaria, porque además por un lado no la puede pagar y por otro lado porque la ley no te lo permitía, y por el otro lado, del lado de los ingresos, y estoy hablando solo de la medicina prepaga, pero vamos a extendernos después en las otras áreas de la salud, es mucho más complejo, vos te encontrabas con que las personas que tenían que aportar al sistema, como vos que venías aportando hace muchos años y que habías entrado al sistema cuando eras mucho más joven y probablemente más sano, que es el modelo dentro del sistema solidario privado, cómo funciona, vos tenías obligación de primero pagar más cuotas por los que se ven incorporados, por las nuevas tecnologías, y finalmente un día el gobierno toma la decisión de, en el año 2012, regular precios. Y los precios los pisa. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque el precio de la medicina prepaga era una mala noticia en los titulares de los diarios. O sea, acá empezamos a ver cómo juegan todas las cosas, porque pensar que el precio de la cuota y el deterioro de la salud en general es un problema que se mira por una única solución, eso es un error. Es un problema del sanitario, es un problema multifacético, de multiabordaje. Y acá estás teniendo el primero de los problemas. El país no tomó una decisión respecto de qué cobertura quiere para su población. Esto implica que al no tomar una decisión, está tomando una decisión. Está dejando que los que están en el sistema pujen, como si fuera un mercado libre. Ahora, un mercado perfecto. Claro. Ahora, ¿y qué mirada tenés vos por tu experiencia en la administración de recursos de la salud para el sector privado, en este caso, en realidad para el sector sin fines de lucro, como es el CEMIC, frente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en los problemas que hay con el funcionamiento del PAMI, o lo que estamos viendo, los reclamos de los hospitales
que dependen de la universidad. Porque no son cosas nuevas, digamos, ¿no? Tampoco, ¿no? No son conflictos nuevos, de ninguna manera, ¿no? Lo del hospital de clínica y los ascensores, y es una historia desde que yo hago periodismo que está eso, ¿no? Mira, todo esto ha tenido una larga historia y son distintos capítulos que reaparecen. Bueno, se venía viendo que se iba a cortar la comunicación. 1-1 está en el Monumental, profesor, streaming 25 minutos. 25 minutos del segundo tiempo, Recién Willy. está mejor River ahora. Quiero decir, profesor, Willy levantó, lo puso a Juan, pero olvidado. Sí, señor, ahí vamos. River entonces cascoteando un poco el rancho de San Lorenzo, pero siempre mal parado atrás también River, ¿no? Sí, recién sufrió un contragolpe de San Lorenzo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la estaba viendo Beto? Beto, ¿cómo la estás viendo ahí? Y el ingreso de Juanfer marca un poco la diferencia, ¿no? La objetividad, impresionante. Beto Valdés, de ninguna manera afectado por su corazón. En este caso santo es Cuervo, quiero decirle, ¿no? Willy, Cuervo, que sí. así estaba Racing. Sí. Racing Estudiante era así. El cascoteo era similar. No es necesario que venga a echar sal acá en la mesa. Retomamos el diálogo con Hugo Magonza, que estaba comentando justamente, estas dificultades históricas que hay en la administración de la principal obra social de la Argentina, que es la administración de la obra social de los jubilados, y lo que pasa con los hospitales municipales. Perdón, Hugo, pero se cortó la comunicación, venías hablando del tema, te escuchamos. Sí, venía hablando del tema. Primero tocó ahora el caso de los hospitales, en este caso del dependiente de la Universidad de Buenos Aires, donde en realidad uno ve como una telenovela de mala calidad, donde cada tanto se vuelve a repetir una historia. Sí. Yo creo que ahí el problema es un problema no solamente es un problema de gestión, sino que también es un problema estructural, que es el que le afecta a todo el sistema. Y ahora voy para no evitar la pregunta, que es la del PAMI. El PAMI tiene un error de concepción, porque el acumular a las personas cuando ya son mayores en solamente un modelo de cobertura hace que no se distribuya el riesgo. Claro. O sea, estás cargando en una espalda la atención de aquellos adultos mayores, que la curva te lo muestra claramente. Cuando vos tenés 35, 36 años, empezás a subir progresivamente hasta que llegás hasta los 75, 80, que tenés el momento de la curva donde tenés el mayor concentración del gasto. O sea, vos estás poniendo dentro de una agrupación que tiene la mayor cantidad de riesgo a todo el mundo, y con lo cual el costo va a ser absolutamente imposible de manejar. El otro problema que tenés ahí es que la financiación de estas instituciones, llámese las obras sociales como el PAMI mismo, están financiadas fuertemente por un recurso que es el recurso que proviene de salarios, de los aportes y las contribuciones. Y de los salarios registrados. De los salarios registrados. Entonces tenés primero 40% menos, porque hay una evasión fiscal del 40%, después tenés un salario que ha ido perdiendo contra la inflación a lo largo de los últimos, yo te diría, 20 años, para no extenderme mucho más, y además de eso, cuando vos tenés un salario que cuando decís, mira, a ver, Argentina, ¿cómo es el gasto en salud respecto del PBI? Bueno, es el 10% aproximadamente. Bueno, ¿cuál es el de la OCDE? Y es el 10%. Ahora, en la OCDE estás hablando de 30.000 o 40.000 euros. Y acá se estás hablando de 14.500 dólares. Entonces, el PBI promedio por persona. Entonces, no estás hablando del mismo 10%. Y el costo sanitario de la alta complejidad de los medicamentos, de los tratamientos, de la compra de un robot o la compra de un equipo de tomografía computada, vale lo mismo en todos los lugares del mundo. Habrá una diferencia de precios en la competitividad y en el mercado, pero eso en la primera línea de las compras, que son los insumos y en este caso los equipos, vos tenés que pagar los valores del mercado internacional. ¿Qué es lo que queda para ajustar? Y los salarios de las propias personas o los honorarios de los profesionales de la salud, y con lo cual ahí se produce un desincentivo a trabajar en el sistema, y por otro lado a trabajar dentro de la Argentina como una alternativa, decir, bueno, si yo me formo acá, que la realidad es que el sistema sigue siendo muy bueno y la formación en la República Argentina
sigue siendo muy bueno aún, vos te encontrás de que la gente, bueno, puede decidir primero migrar, y si no, cambiar de especialidades a las que son más rentables. Un dato para cerrar, ¿no? Más o menos un plan familiar en medio, en una prepaga, más o menos son 500, 600 mil pesos por mes, ¿no? Más o menos. Hay algunos más caros, por supuesto. Una noche en habitación privada, en un sanatorio en la Argentina, no de terapia intensiva, habitación estándar, para tener una habitación privada en un sanatorio, 400 mil pesos por día es lo que vale. Digo porque, digamos, o sea, ¿no? Digo, fíjate, eso no. Para entender el costo del, digamos, pagar la prepaga plan familiar, 600 mil pesos, hay algunos de 1 millón también, por supuesto. Una noche, 400 lucas. En cualquiera de los sanatorios de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires, primer nivel. Si la tenés que pagar por ventanilla, si no tenés OSDE, o si no tenés, qué sé yo, Galeno, lo que fuere, o si no tenés el plan del CEMIC, eventualmente. Bueno, profesor, ahí está, esos son los precios, ahí tenés los precios de lo que vale, digamos, ¿no? Lo que vale la medicina. Sí, yo... vale más caro que vale más caro que el Four Seasons, ¿o no? No, el Four Seasons está más caro, me parece. No, me parece que no. $250 son más caro. Sí. Y un buen hotel está mucho más caro $500. El sistema a los hospitales. Pero fíjate, ese número lo dice todo, ¿no? ¿Cómo está el desbarajuste? Lo que pasa es que cuando yo te digo que cuando los sistemas no están equilibrados, ajustan por algún lado, esto también es una parte del ajuste. El ajuste es que a lo mejor, viste, un profesional se sale del sistema y en el consultorio particular te cobra un honorario diferencial, y eso también es el sistema que se ha salido del punto de equilibrio. Durante muchos años este sistema funcionó equilibradamente porque se nutría primero de la gente que se incorporaba, que ahora, bueno, tenés el tema del cambio de la modalidad del trabajo, que tenés mucha gente que trabaja incluso para fuera del país, dentro de nuestro país, o sea, tiene el doble beneficio de vivir en la Argentina, que se ve muy bien, y cobrar remuneraciones del extranjero, y no aporta plenamente al sistema ni de salud, ni al sistema tributario en general, ni sistema previsional. O sea, cuando vos quieras ir a atenderte, vas a tener que financiar vos, Willy Cohen, que paga normalmente su cobertura médica, más sus impuestos, y vas a ir y vas a pagar por aquel que no tributó. Entonces, hay toda una reforma, que no es solamente una reforma del sistema sanitario, es una reforma que implica un contrato social nuevo, donde la sociedad tiene que decir, yo estoy dispuesta a aceptar un modelo de salud como ordenado, prolijo, además con médicos de atención primaria, con modelos, digamos, que tienen que estar basados en las buenas prácticas, en la medicina basada en la evidencia, y además después estoy dispuesto a pagar por ello. ¿Y cómo pagar por ello? Después, eso si querés lo charlamos en algún momento, si no te da el tiempo, pero la realidad es que también tenés que cambiar el sistema tributario, porque vos estás pagando, yo te digo que vos, no sé si vos, pero hay gente que puede estar pagando 5 veces por su sistema de salud. No estoy exagerando. Y no se da cuenta. Hugo, la seguiremos más adelante. Te mandamos un abrazo gigante y gracias como siempre por tu tiempo. No, al contrario. Muchísimas gracias, Willy, por la llamada. Ahí está, Hugo Magonza, es el capo del CEMIC y uno de, por lo menos, mi referente, sin duda, en materia de salud en la Argentina. Hacemos la última pausa y venimos enseguida, y viene la última, la de estribo del doctor Mira, del querido Beto Valdés, del profesor Streaming. Tenemos el golf también, así que ya venimos, no se vayan. Antes que amanezca, la información